Buenas tardes. Obviamente, como el resto de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, quiero agradecer al Instituto de Historia del CSIC y al Departamento de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional que hayan tenido a bien invitarme a participar en esta jornada y tener la posibilidad de compartir con todos ustedes las investigaciones que en estos últimos años estamos desarrollando en torno al fenómeno megalítico del sureste de la península ibérica y, en particular, en torno a las prácticas de reutilización de sepulturas megalíticas, que va a ser el tema, ¿no?, en el que centraré la presentación que a continuación voy a desarrollar, ¿no? Obviamente, la presentación la hago yo, pero es cierto que esto es un trabajo en equipo, ¿no? Y, por tanto, aunque yo sea la persona que haga esta presentación, son muchas las personas que hay detrás de este trabajo, algunas de ellas presentes en la sala, otras no, y que, por tanto, quiero dejar claro que esto es una aportación que se debe al esfuerzo y al trabajo constante de un número importante de personas, ¿no? Bien, quiero comenzar mi intervención planteando algunos aspectos de carácter introductorio, ¿no? En primer lugar, quiero marcar que los discursos históricos de la prehistoria reciente han estado y siguen estando basados en buena medida en perspectivas evolucionistas. Los registros materiales de la prehistoria reciente, desde sus inicios, ¿no?, marcaban claramente una serie de cambios, de innovaciones culturales que indicaban, ¿no?, que nos permitían valorar toda una serie de reemplazos de unas formas culturales por otras, de rápidos reemplazos de unas formas culturales por otras, ¿no? Lo que pues hacía del sudeste un lugar especialmente atractivo, ¿no?, para el desarrollo de propuestas interpretativas, ¿no?, que desde estas perspectivas evolucionistas trataban, ¿no?, de explicar estas innovaciones culturales en términos de una creciente complejidad social, ¿no? Desde esta perspectiva, las agendas de investigación han estado dominadas por la investigación, por el estudio de aspectos muy particulares, ¿no?, muy concretos, ¿no? Caso del cambio social, la innovación tecnológica, el desarrollo económico, la complejidad social o el desarrollo de identidades cada vez más individualizadas, ¿no? En esta agenda de investigación, obviamente, quedaba muy poco sitio para la investigación de aspectos alternativos, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a todas aquellas prácticas que tienen que ver con la permanencia, con la continuidad de determinadas formas culturales. Estoy haciendo referencia a todos aquellos fenómenos relacionados con la resistencia a los procesos de cambio y de innovación cultural. Estoy haciendo referencia a todas aquellas otras prácticas culturales que son de naturaleza híbrida. Obviamente, esto apenas sí ha tenido peso, dado que las perspectivas de naturaleza evolucionista, ¿no?, o de marcado carácter evolucionista han sido dominantes, ¿no? De hecho, cualquier aspecto cultural que de alguna manera contradecía, ¿no?, estas perspectivas evolucionistas, pues básicamente ha sido tratado, o bien simplemente no ha sido considerado, o en el mejor de los casos ha sido considerado como propio de sociedades marginales o propio de sociedades retardatarias, ¿no? Este concepto de retardatario, ¿no?, ha tenido bastante éxito en la literatura arqueológica del sureste de los años 70 y 80 fundamentalmente, ¿no? Un ejemplo de lo que estoy hablando, ¿no?, son la aparición de toda una serie de elementos de clara tipología de la edad del bronce argárico, ¿no?, que aparecen en contextos funerarios característicos de época calcolítica. He traído algunos ejemplos para ilustrar este aspecto, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de estas hojas, de estos puñales, de remaches característicos de época argárica que aparecen en esta sepultura perteneciente a la necrópolis de los Eriales, ¿no?, en la comarca, localizada en la comarca de Guadix-Baza, en los altiplanos de Granada, ¿no? O este otro caso, que también he traído para ilustrar este aspecto, ¿no?, esta otra sepultura, ¿no?, en donde aparece este excelente ajuar de vasijas cerámicas y de hojas metálicas, ¿no?, características igualmente de una tipología ineludiblemente perteneciente a época argárica, en un contexto funerario megalítico, en este caso una sepultura perteneciente a la necrópolis del Pantano de los Bermejales, también en Granada, o esta otra lámina en donde aparecen representadas toda una serie de formas cerámicas, hojas metálicas, elementos de adorno que, de nuevo, nos remiten a
una frecuentación, en este caso, de la necrópolis del Barranquete durante la Edad del Bronce. ¿Cómo se ha explicado este fenómeno? ¿Cómo se ha explicado estos restos materiales en estos contextos funerarios característicos de previas sociedades calcolíticas? Bueno, pues esto había que encajarlo de alguna manera, ¿no? La manera en la que se ha encajado, ¿no?, este fenómeno dentro de estas propuestas, digamos, de naturaleza evolucionista, ha sido considerar que estos materiales habría que circunscribirlos al bronce antiguo, ¿no? Muy especialmente al proceso de expansión de la cultura algárica que tendría su origen en las comarcas litorales y prelitorales de Almería, y que rápidamente, en poco tiempo, llegaría a alcanzar la mayor parte, ¿no?, de las comarcas y regiones del sureste de la península ibérica. En ese momento antiguo es en el que se produciría el contacto entre las poblaciones megalíticas y las poblaciones argáricas. Estos materiales, que aparecen en el interior de estas sepulturas megalíticas, serían la expresión material de lo que se denominó como el proceso de argarización, de aculturación, en donde, por aculturación, hay que entender la transferencia unidireccional de influencias culturales, en donde el aculturizado, en este caso las poblaciones megalíticas, pues, digamos, tenían un papel pasivo, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba esta mañana el profesor Montero, ¿no? Tenían un papel pasivo y en donde claramente, ¿no?, conscientemente estas propuestas implicaban que las formas culturales argáricas eran mejores o eran formas culturales, en cualquier caso, que debían de imponerse dado que pertenecían a formas o a sociedades culturalmente superiores, ¿no? Bien, nosotros nos hemos preocupado por este fenómeno, pero nos hemos preocupado por este fenómeno desde una perspectiva diferente, asumiendo que los procesos de evolución social no son lineales. Es decir, que el fenómeno de la complejidad social es un fenómeno que podríamos definir como un fenómeno de ida y vuelta, en donde las sociedades humanas evolucionan de múltiples formas sin que haya un patrón predefinido. Y en ese sentido consideramos que estructuralmente los grupos humanos evolucionan, o los grupos humanos tienden desde la división o fragmentación, ¿no?, digamos, se mueven entre la fragmentación y división social que abre la posibilidad a la desigualdad y la resistencia a esos procesos que tratan de inhibir, de contrarrestar todos esos procesos de evolución social, ¿no? De forma que división, fragmentación frente a resistencia, ¿no?, son dos aspectos que estructuralmente mueven a las sociedades humanas de tal forma que los procesos de evolución no son lineales, sino que dependen en cada momento de cómo estos dos aspectos se resuelven, ¿no? Bien, desde esta perspectiva, hemos enfocado el estudio de este fenómeno de las prácticas de reutilización de sepulturas megalíticas con una primera aproximación que consistió en el estudio de todos aquellos contextos funerarios colectivos típicos de los momentos calcolíticos previos, ¿no?, en donde existían, o en donde podíamos rastrear de una manera inequívoca la presencia de restos materiales, de elementos de ajuar tipológicamente característicos del bronce argárico. Esto ya nos dio una primera valoración, ¿no?, una primera valoración en donde claramente este era un fenómeno que se extendía por todo el sureste y que, además, digamos, estaba presente con diferentes grados de intensidad, bien es cierto, ¿no?, pero que estaba presente en la mayor parte, las principales, digamos, necrópolis megalíticas del sureste de la península ibérica, ¿no? Por tanto, era un fenómeno territorialmente que podíamos encontrar en las diferentes comarcas y regiones y que podíamos encontrar igualmente en todas aquellas necrópolis megalíticas características de los momentos culturales calcolíticos, del neolítico final y calcolíticos, ¿no? El problema fundamental con el que nos encontramos a la hora de estudiar este fenómeno era que si realmente queríamos, digamos, cualificar científicamente este fenómeno, había un aspecto que era central, que era el aspecto de la temporalidad, de la cronología y temporalidad de este fenómeno. El estudio de la cronología temporal se nos planteaba, ¿no?, como un elemento central a partir del cual íbamos a poder
primero, valorar críticamente las aportaciones que se habían hecho para tratar de explicar este fenómeno y, por otra parte, para tener una base sólida, digamos, empíricamente sólida, sobre la que poder, digamos, construir en todo caso, discursos alternativos, ¿no? Bien, el problema, claro, era que cuando nosotros iniciamos esta línea de investigación en el año 2012, tan solo existían 10 dataciones radiocarbónicas para todo el sureste de la península ibérica, para el estudio de este fenómeno tan complejo y tan fundamental, ¿no?, en el estudio de las sociedades de la prehistoria reciente del sureste. Solo existían 10 dataciones radiocarbónicas. Obviamente, con esto poco o nada se podía hacer, aunque algunas de estas dataciones radiocarbónicas ya apuntaban hacia prácticas de reutilización. Algunas de ellas antiguas. Estoy pensando, por ejemplo, en Barranquete, en la necrópolis de la Encantada, que muchas de ellas fueron desechadas porque ¿cómo es posible que haya una práctica de reutilización del bronce final en la Encantada? Fuera, estos son dataciones anómalas, ¿no? Y durante mucho tiempo así han sido consideradas, ¿no? Bien, pensamos que esta debía de ser una línea de investigación importante que debíamos de desarrollar y que, por tanto, la cronología y temporalidad nos iba a dar, ¿no?, un aspecto importante para el estudio de este fenómeno, ¿no?, de estas prácticas de reutilización de espacios funerarios en momentos diferentes a los tradicionalmente considerados de construcción y uso, ¿no? Para ello, diseñamos un programa de dataciones radiocarbónicas, ¿no? Un programa de dataciones radiocarbónicas con, digamos, 4 objetivos principales, ¿no? Analizar la cronología y temporalidad del fenómeno megalítico en el sureste, determinar el periodo de construcción de los diferentes tipos de sepulturas megalíticas identificados en el sureste peninsular, establecer la temporalidad de sepulturas megalíticas a partir de amplias series radiocarbónicas, intentando superar un problema endémico de la cronología del megalitismo peninsular que ha consistido, básicamente hasta hace muy pocos años, en que, en el mejor de los casos, podíamos encontrar una sepultura con 2 dataciones, con 3, eso ya era, ¿no? Era necesario, para estudiar un fenómeno de la complejidad del megalitismo, amplias series radiocarbónicas que nos permitieran aproximarnos a la compleja biografía de deposiciones que antes nos ha señalado Jonathan y que, efectivamente, eso no se resuelve de ninguna manera con 1, 2 o, en el mejor de los casos, 3 dataciones radiocarbónicas. Y, por supuesto, el cuarto objetivo era explorar la continuidad y reutilización de los espacios funerarios colectivos en momentos diferentes, como he dicho anteriormente, a los tradicionalmente considerados de uso, ¿no?, de construcción y de uso, ¿no? Para ello, centramos nuestra atención en diferentes sepulturas, en diferentes necrópolis megalíticas, ¿no? Diferentes necrópolis megalíticas que son representativas de la variedad de tipos de sepultura que podemos encontrar en el sureste, ¿no? De los principales tipos de sepultura que podemos encontrar en el sureste, ¿no? No de todos, pero sí de los principales, ¿no? Centramos nuestra atención en el Barranquete, una necrópolis de sepulturas tipo toloide, sepultura de falsa cúpula, ¿no?, que fue descubierta y excavada a finales de los años 60, a principios de los años 70. Centramos nuestra atención, obviamente, como comentaba Jonathan en la anterior intervención, en el grupo Purchena, ¿no?, fundamentalmente en el grupo Purchena, como he explicado, pues es un conjunto de necrópolis megalíticas, ¿no? Nosotros nos centramos en 3 de ellas, Llano de Jautón, Atalaya y las Churuletas, ¿no?, que básicamente están compuestas por este tipo de sepultura específico que son los Rungraver, que son estas sepulturas de cámara de planta circular, ¿no?, sin corredor de acceso, tumulares, ¿no?, y que efectivamente, tradicionalmente, se han conectado con esos momentos iniciales de este fenómeno en el caso del sureste peninsular, ¿no? Y, en tercer lugar, hemos centrado nuestra atención en la necrópolis de Panoría, ¿no?, una necrópolis de sepulturas ortostáticas que tienen estas características que ven ustedes en imagen, son sepulturas de planta rectangular, trapezoidal como esta, cortos corredores de acceso, que fue descubierta en el año 2012 y que ha sido objeto de excavación por parte de nuestro equipo, de nuestro grupo de investigación en el año 2015, ¿no? Por tanto, tenemos 3 grandes conjuntos: necrópolis de Panoría, grupo Purchena, con estas 3 necrópolis megalíticas, y la necrópolis de El Barranquete, ¿no? El problema fundamental que teníamos era, esto es complejo, la temporalidad y cronología de estos contextos son complejas. Y son complejas por una razón fundamental, y es que básicamente son depósitos funerarios que son auténticos palinsestos.
¿Qué se nos muestra a la observación cuando excavamos estos depósitos? Lo que se nos muestra a la observación es un conjunto de restos antropológicos, de ajuares, rotos, mezclados, superpuestos unos a otros, apilados, en donde la presencia de restos articulados o semiarticulados no es lo habitual, es lo excepcional. Es lo excepcional. Por tanto, estos contextos, estos palimpsestos, son enormemente complejos porque son el resultado de prácticas de deposición de restos materiales a lo largo de amplios periodos de tiempo que se van sobreponiendo una a otra de manera que aquellas deposiciones más recientes, de manera intencionada o inintencionada, terminan alterando y modificando las previas deposiciones. Con lo cual, al final, a la observación se nos ofrece lo que tenemos en imagen, ¿no?, que es este registro funerario, en este caso de la sepultura número 10 de la necrópolis de Panoría, ¿no? Ponerle cronología o abordar el estudio de la temporalidad y de la cronología de estos contextos es obviamente de enorme dificultad, de enorme complejidad y que, por tanto, requiere de una reflexión previa para ver esto cómo se puede resolver, ¿no? Nosotros, en esta primera etapa de este proceso, de este programa de dataciones radiocarbónicas, establecimos una estrategia basada en 3 puntos fundamentales, ¿no? Datación principalmente de restos antropológicos. ¿Por qué razón? Por varias razones. Muestras de vida corta, probablemente son los restos más representativos de las prácticas de deposición realizadas en el interior de estos contextos funerarios. Y, en tercer lugar, ¿por qué no decirlo? Porque en muchas ocasiones son los únicos restos potencialmente datables, ¿no? Por tanto, primer objetivo de la estrategia. En segundo, efectivamente, optamos por la datación del mínimo número de individuos. ¿Por qué razón? Pues por una razón fundamental. Bueno, del mínimo número de individuos de todas las sepulturas analizadas. Para conseguir, o intentar conseguir, la medida posible, amplia serie radiocarbónica de cada una de las sepulturas estudiadas. Y, en segundo lugar, y fundamentalmente, porque es la mejor manera de asegurarnos que un mismo individuo no es datado más de una vez. Porque esto es fundamental, porque si no, podemos tener 50 dataciones que respondan a 2 individuos. Eso hay que intentar, en la medida de lo posible, resolverlo o limitarlo, ¿no? Por tanto, la mejor manera, o optamos por decir, bueno, analicemos el mismo número de individuos y ahí tenemos seguridad de que cuando estamos datando en una sepultura tenemos 15 dataciones, son 15 dataciones que pertenecen a 15 individuos diferentes. Y, dado que estamos trabajando con materiales antropológicos, tenemos un problema fundamental, ¿no? Y es el problema del denominado efecto reservorio. El efecto reservorio es un envejecimiento artificial de las mediciones radiocarbónicas, resultado de ¿qué? De que aquellos individuos que tienen un consumo elevado de recursos de origen acuático, marino, digamos, incorporan una cantidad de carbono a su cuerpo que hace que las mediciones radiométricas tiendan a tener un envejecimiento, ¿no? Y que, por tanto, este es un elemento principal. Es decir, si datamos, tenemos que tener seguridad de que la medición radiocarbónica no está afectada por este envejecimiento artificial de aquellas personas que han consumido importantes cantidades de recursos de origen acuático, fundamentalmente de origen marino, por ejemplo, en el caso del Barranquete, que está a escasos kilómetros del mar Mediterráneo, ¿no? ¿Para ello qué hicimos? Bueno, pues todas las muestras que se iban a datar, de manera paralela, han sido objeto de estudio isotópico de nitrógeno y de carbono para establecer qué individuos tenían una dieta marina, qué individuos no, y poder ajustar las mediciones radiométricas. Es decir, hay procedimientos en donde ya tenemos los resultados radiocarbónicos, isotópicos, perdón. Este individuo tiene una dieta marina, podemos ajustar, ¿no? Y, digamos, limitar o modificar o resolver ese problema de envejecimiento que pueden tener aquellas dataciones de individuos con un consumo de recursos acuáticos, marinos, quizás fundamentalmente elevado, ¿no? Bien, esta es la estrategia de datación que seguimos y con esta estrategia seleccionamos 105 muestras, 101 de restos humanos, 4 de restos faunísticos, de las cuales obtuvimos 89 dataciones de restos humanos, 1 de restos faunísticos, en total una serie radiocarbónica de 90 dataciones, que aquí en esta tabla se puede observar, ¿no?
el número mínimo de individuos, las muestras seleccionadas y las muestras datadas de cada una de las tumbas que han sido objeto de estudio. De cada una de las tumbas que han sido objeto de estudio y, por supuesto, de las necrópolis en las que o de las que forman parte esas tumbas, ¿no? El Paranquete, Panoría, Churuleta, Atalaya y Jautón, ¿no? Teníamos una serie radiocarbónica de 90 dataciones, ¿no? Esto suponía un salto cualitativo frente a las 10 dataciones que teníamos en el año 2012, ¿no? Para el estudio de esta serie radiocarbónica hemos utilizado el análisis estadístico, en concreto la cronología bayesiana, ¿no? La estadística bayesiana, ¿no? La estadística bayesiana básicamente nos permite dos cosas fundamentales. Por una parte, reducir los intervalos de probabilidad de los resultados radiocarbónicos, de las mediciones radiocarbónicas. Esto se consigue combinando la datación con otra información cronológica, fundamentalmente la estratigráfica. De esta manera conseguimos reducir esos intervalos de probabilidad. Además, estos modelados estadísticos permiten establecer estimaciones probabilísticas para el principio y final de las fases o eventos en las que nosotros agrupamos las dataciones, así como medir el número de años, el periodo, su periodo de uso, su duración, perdón. Por tanto, es una herramienta que nos venía especialmente bien para crear diferentes modelados que nos permitieran, a partir de esta serie radiocarbónica de 90 dataciones, aproximarnos a aspectos sobre la cronología y temporalidad de estas sociedades megalíticas del sureste, ¿no? Así, de esta forma, en un primer modelado, en donde incluimos todas las dataciones del fenómeno megalítico, en una sola fase de actividad, ¿no? Podemos ya comenzar a establecer algunas valoraciones de interés, ¿no? En primer lugar, efectivamente, las primeras deposiciones, las primeras prácticas funerarias, se situarían en la primera mitad del cuarto milenio antes de nuestra era, ¿no? Ahí es donde tenemos a estas sepulturas, Rungraver, cámara y corredor de acceso, ¿no? Y este fenómeno llegaría hasta aproximadamente mediados del primer milenio después de nuestra era, ¿no? Por tanto, el fenómeno megalítico es un fenómeno de extraordinaria duración temporal. También es cierto que la mayor parte o la mayor intensidad funeraria se concentra muy especialmente en el tercer y segundo milenio, sin que realmente exista ningún tipo, ¿no?, de digamos, interrupción o de hiatus, ¿no? Es decir, todos aquellos cambios que se producen a partir del 2200, con la aparición de las sociedades argáricas, ¿no? Recordemos, ¿no?, cambian los patrones de asentamiento, urbanísticos, nuevas formas culturales en sus materiales, prácticas rituales diferentes. Eso no supone la paralización del fenómeno funerario. No supone que las prácticas que venían desarrollándose en los contextos funerarios colectivos y megalíticos desaparecieran. Pero no solo no desaparecieron, sino que la intensidad sigue siendo enormemente relevante. Es decir, se sigue manteniendo durante todo, no solo ya el periodo argárico, sino durante toda la edad del bronce, se sigue manteniendo una frecuentación, una reutilización de estos contextos funerarios colectivos, ¿no?, con una intensidad ciertamente relevante y que a este momento no había sido inadvertida y que, por supuesto, no se reducía ni quedaba limitada a esos momentos más antiguos ni a un supuesto proceso de aculturación o argarización, ¿no? Dentro de esta serie radiométrica, la mayor parte de las dataciones casi la totalidad o la mayor parte, ¿no?, de las dataciones que evidencian prácticas de reutilización y de permanencia a lo largo de la Edad del Bronce, son o pertenecen a Toloi. ¿Esto qué significa? Que las prácticas de reutilización están conectadas con este tipo de sepultura, dado que la práctica totalidad o la mayoría de las dataciones están en esa sepultura. La respuesta es no. Y la respuesta es no, ¿por qué? Porque tenemos conocimiento de otros tipos de sepulturas, Rungraver, sepulturas ortostáticas, en donde existen claras evidencias a partir de la presencia de utilización o de frecuentación de esos sitios de deposición ritual, funeraria o ritual de restos materiales de clara tipología argárica y posargárica. Es decir, que es muy probable, ¿no?, que cuando ampliemos esta serie radiocarbónica, dentro de
estas prácticas de reutilización a lo largo de la Edad del Bronce comiencen a aparecer, ¿no?, dataciones que pertenecen a otros tipos de sepulturas diferentes a los toloi. Pero sí es cierto que lo que tenemos hasta ahora, ¿qué es? Es que la mayor parte de las prácticas de reutilización se concentran, de las dataciones que evidencian prácticas de reutilización, se concentran en las sepulturas tipo toloi. Si circunscribimos o si analizamos de manera particularizada la serie radiocarbónica de este tipo de sepulturas, vemos que efectivamente los primeros enterramientos se producirían a principios ya del tercer milenio, siendo el tipo de sepultura más reciente, cronológicamente más reciente de todos los hasta ahora mismo reconocidos en el sureste peninsular, y que, digamos, los momentos finales, hasta ahora, datados radiocarbónicamente, irían hasta el final de la Edad del Bronce, ¿no? 850, bueno, ahí estaríamos ya en la transición hacia la Edad del Hierro, ¿no? Y sorprende muy mucho que la mitad de las dataciones concentran su intervalo de probabilidad al 95% en la Edad del Bronce, sin que exista ningún tipo de interrupción respecto a las previas deposiciones funerarias, prácticas rituales de la Edad del Cobre. Esto ciertamente es significativo, ¿no? Y esto sorprende, ¿no? Sorprende la intensidad, ¿no?, para el caso del bronce argárico, pero aún es más sorprendente para el mundo posargárico. ¿Por qué? Para el caso argárico teníamos restos materiales tipológicamente característicos de ese momento, lo hemos visto antes en una imagen, vasijas cerámicas, elementos de adorno, que ya nos hacían sospechar de que esos sitios habían sido frecuentados en ese momento. Pero es que no teníamos nada parecido para el bronce posargárico. Es decir, que hay toda una serie de prácticas funerarias para las que no existen elementos tipológicamente relacionables. Claro, esto tiene importantes consecuencias, ¿no? La primera de ellos, ojo con las valoraciones cronológicas que hacemos a partir exclusivamente de la tipología de los materiales, porque pueden estar ocultas, ¿no?, otros momentos de utilización de esos sitios para los que no hay elementos, simplemente porque no se depositaron o simplemente porque en muchos de estos contextos tienen complejas biografías de excavación y de posexcavación que han podido hacer que algunos de estos materiales simplemente hayan desaparecido, ¿no? Por tanto, ojo con este tema, ¿no? Y también se nos abre un abanico, una ventana extraordinaria, ¿no?, porque hasta qué punto, ¿no?, el hecho de que haya prácticas rituales para los que no existen elementos tipológicos asociables, sea un elemento que pueda ser extendido a otros tipos de sepultura, y estemos ante un fenómeno de una escala que, bueno, que está desde luego por ver y por analizar y por estudiar, ¿no? Hemos también, digamos, hecho una suma de probabilidades de todas estas dataciones, la hemos sumado mediante los procedimientos de suma de probabilidades para ver dónde se concentraba la mayor intensidad del uso funerario de esta serie radiocarbónica de sepulturas tipo toloi, ¿no? Y en ese sentido nos hemos encontrado algo que es ciertamente relevante, ¿no? Bueno, básicamente las dataciones se concentran fundamentalmente en segunda mitad del tercer milenio, primeros siglos ya del segundo milenio. Ahí hay una importante concentración de dataciones radiocarbónicas que podemos interpretar como que realmente la intensidad funeraria en ese periodo fue importante, ¿no? Y un segundo periodo también relevante, en la segunda mitad del segundo milenio, con una interrupción en el 1500. Esto no sucedía en el 2200. Pero, sin embargo, aquí tenemos un breve hiatus, que es muy sugerente porque coincide con el final del mundo argárico. Justo en este momento se está produciendo la desaparición de las formas de vida argáricas que se producen de manera muy sincrónica y relativamente rápida. Es decir, parece que efectivamente las prácticas funerarias que se venían desarrollando en estos contextos funerarios megalíticos tienen un breve periodo de interrupción relacionado con el final del mundo argárico. Inmediatamente después vuelven de nuevo a ser objeto de frecuentación y de desarrollo de prácticas de deposición de restos antropológicos. En un tercer nivel de análisis, es decir, hemos visto un primer nivel de análisis donde tenemos todas las dataciones megalíticas, un segundo nivel de análisis donde hemos analizado de manera particularizada la serie radiocarbónica de los toloi, pero tenemos otro tercer nivel de análisis que se corresponde a aquellas sepulturas que tienen largas
largas series o amplias series radiocarbónicas, ¿no? Que era uno de los objetivos que nos habíamos planteado. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, datar sepulturas, pero tener amplias series para poder entrever o aproximarnos a la complejidad de deposiciones, de cambios y de modificaciones que tienen estos complejos sitios funerarios, ¿no? Y en ese sentido, para el caso de los tholoi, tenemos 3 sepulturas que tienen amplias series radiocarbónicas, ¿no? La sepultura 8, la sepultura 9 y la sepultura 11. 2 de estas sepulturas tienen series, los modelados bayesianos, ¿no?, que hemos realizado para cada una de estas sepulturas de manera independiente. En estos 2 casos, la sepultura 8 y 11, presentan similitudes importantes, ¿no? En este caso, la edad del bronce está representada, para que ustedes se hagan una idea, por esta banda de color, ¿no? No sé si se aprecia ahí, parece que sí, ¿no? Esta banda de color representa la edad del bronce, ¿no? Grosso modo, 2200, 850, edad del bronce, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos 2 elementos que son relevantes. En primer lugar, la mayor parte de dataciones radiocarbónicas se concentran en una primera etapa que sería calcolítica, en donde, bueno, con una pequeña diferencia, en la sepultura 8, con un periodo de duración mucho más amplio que en el caso de la sepultura 11, que están concentradas prácticamente a partir del 2500, ¿no? Y una segunda fase en donde aparecen toda una serie de dataciones radiocarbónicas de la edad del bronce. Con una diferencia, bueno, básicamente que en la sepultura 8 la mayor parte de las dataciones se nos concentran en un bronce posargárico frente a la sepultura 11, en donde se nos concentran en el bronce argárico. Estas 2 sepulturas, que presentan esta similitud y esta diferencia, son radicalmente diferentes a lo que sucede en la sepultura número 9, que también tenemos una serie radiocarbónica amplia. ¿Qué sucede en la sepultura 9? Bueno, lo primero, que resulta absolutamente extraordinario que tan solo una datación entraría dentro de la edad del cobre. Una datación que pertenece a un resto antropológico que fue documentado en el corredor de acceso en el nivel superior de deposiciones de restos antropológicos de ese corredor de acceso, ¿no? Muy probablemente, quizás, podríamos plantear como un resto antropológico o unos restos antropológicos que muy probablemente fueran el resultado de una deposición secundaria, ¿no?, de restos quizás procedentes de otros lugares, ¿no? Quizás, ¿no? Esto podría ser una interpretación. Si esto fuera así, si realmente este resto del corredor del depósito más superficial fuera o perteneciera a una práctica de deposición de restos en contexto secundario, tendríamos que todas las dataciones pertenecen a la edad del bronce argárico. Si, como tradicionalmente se asume, las dataciones más antiguas se realizaron inmediatamente después de la construcción de la sepultura, podríamos llegar a concluir que esta sepultura fue construida y utilizada exclusivamente durante el bronce argárico. Alternativamente, ¿caben otras opciones? ¿Qué duda cabe? Por ejemplo, que como parte de la compleja biografía de estos sitios, ¿no?, en algún momento los restos antropológicos fueran recogidos y desplazados a otro lugar. Con lo cual, una parte, ¿no?, de las deposiciones que se realizaron en esta sepultura desaparecieron, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, las dataciones más antiguas no podríamos conectarlas en ningún caso con la construcción, con la primera construcción del monumento megalítico, ¿no? Esta es también una alternativa que está abierta. Pero, en cualquier caso, esto demuestra la complejidad de biografía, de diferencias que hay cuando tenemos amplias series radiocarbónicas que nos permiten ir analizando cómo cada sepultura es prácticamente un mundo independiente y que hay que valorarlas de forma individualizada y que no vale con 1, 2, 3 dataciones. Eso no nos dice nada. O nos dice muy poco, no es que no nos diga nada. Nos dice muy poco. Por tanto, necesitamos amplias series radiocarbónicas que, en la medida de lo posible, debemos de intentar conseguir para tener una primera aproximación lo más precisa posible, ¿no? A partir de estos modelados bayesianos y de esta serie radiocarbónica que hemos conseguido en estos últimos años, podemos establecer varias conclusiones, ¿no? Y con esto termino, ¿no? Sorprende la escala e intensidad que alcanzan estas prácticas rituales durante la Edad del Bronce. Esto no era conocido ni se sospechaba, ¿no? Ya veíamos cómo en estos discursos evolucionistas se decía, bueno, pues esto hay que dar una explicación, esto hay que encajarlo aquí de alguna manera, la aparición de estos restos aquí, esto no cuadra y hay que encajarlo de alguna manera, ¿no?
obviamente, estas prácticas de reutilización, de continuidad y reutilización de estos espacios abarcan toda la edad del bronce, no se circunscriben a ningún momento y tienen una intensidad ciertamente relevante, ¿no? Que, por otra parte, rompe con otra asunción tradicional, ¿no? Y es que las sociedades argáricas son sociedades uniformes. Culturalmente son sociedades muy cerradas. Tradicionalmente los discursos, las narrativas que se han hecho sobre estas sociedades las presentan como sociedades cerradas, muy uniformes, culturalmente muy homogéneas. Obviamente esto rompe con esta idea. La presencia, la continuidad en el uso de estos espacios funerarios rompe con esa pretendida uniformidad que se impondría, ¿no?, desde los sectores, desde las élites aristocráticas, según algunos de nuestros colegas, a el resto de la población, ¿no? Porque básicamente existen dos fenómenos funerarios que son muy diferentes entre sí, radicalmente diferentes entre sí, frente a las sociedades argáricas que incorporan, es decir, que introducen a las inhumaciones, a las sepulturas en el interior de los poblados, las alejan de los espacios exteriores, las introducen en el interior de los poblados, las hacen individuales y desarrollan unas prácticas y unos rituales en donde hay un claro desarrollo de identidades cada vez más individualizadas, ¿no?, que podemos ver no solo ya en la propia práctica de enterramiento individual, sino también en el enorme desarrollo de la metalurgia relacionada con los adornos, ¿no?, con innovaciones de enorme trascendencia, como el caso de la orfebrería de la plata, ¿no?, que aparece ahora en el mundo argárico. Esto contrasta de manera radical ¿con qué? Con las prácticas de reutilización, de sepulturas colectivas, que nos conectan con los ancestros, con la memoria, con el pasado, con la colectividad frente a la individualidad. Todo esto puede ser interpretado en términos de resistencia cultural, es decir, que una parte de la población expresaría, manifestaría, ¿no?, su resistencia a los procesos de cambio y de innovación cultural que suponen las sociedades argáricas, manteniendo formas rituales basadas en una tradición, basadas en una memoria, basadas en unos ancestros, en unos espacios rituales característicos de las previas sociedades calcolíticas, ¿no? En ese sentido, la continuidad en el uso ritual de las sepulturas megalíticas, en este bronce, o en el bronce posargárico, creo que demostraría de alguna manera el éxito de estas prácticas de resistencia, si realmente pensamos que esta radical diferencia podría interpretarse en estos términos. ¿Por qué? Porque el mundo funerario, o el mundo argárico, termina de manera radical en torno al 1500, 1550, desaparecen sus formas culturales de una manera muy, muy rápida, pero sin embargo, ¿qué tenemos inmediatamente después? Que la continuidad en el uso ritual de las sepulturas megalíticas sigue siendo una de las principales características de las sociedades posargáricas, hasta tal punto que es la única práctica funeraria reconocida y reconocible en la mayor parte de las regiones y comarcas del sureste peninsular. Esto quizá nos pueda hacer ver o nos pueda permitir plantear como hipótesis de que muy probablemente estas prácticas de resistencia terminaron siendo exitosas si vemos cuáles son las características culturales del mundo posargárico, ¿no? De tal forma que la Edad del Bronce del sureste peninsular demostraría la no linealidad del proceso de evolución social y de la relevancia de los procesos de resistencia. Esto es todo. Muchas gracias.